Bienvenido, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en tu programa ¿Qué dice la Biblia? Y vamos a tomar de esta serie Intimidad con Dios un tema que es muy especial, un tema que realmente se vuelve un arma de guerra espiritual para nuestras vidas. Vamos a hablar del ayuno. Gracias por acompañarnos y por aprender cada día más de la palabra de Dios y de los planes de bien que Él tiene para tu vida. Vamos a empezar hablando y definiendo qué es el ayuno. El ayuno bíblicamente es abstenerse de alimentos, abstenerse de algo que nuestro cuerpo necesita y de lo cual nos privamos con un propósito espiritual. No es una dieta, no es aguantar hambre. Ayunar tiene un propósito que va más allá de lo que nuestro cuerpo puede estar recibiendo en ese momento, que es la carencia o la limitación de los alimentos que normalmente consumimos. Pero si nosotros estudiamos la palabra, vamos a ver que en muchas partes de ella se hace referencia al ayuno como una práctica espiritual que llevaba un propósito, que llevaba un fin, y eso es lo que este día vamos a tratar de ir viendo, ir analizando. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia al ayuno, estamos haciendo referencia a algo que nuestro cuerpo necesita. Nuestro cuerpo necesita alimentos, pero venimos y nos abstenemos de ellos. Esto con el propósito de que nuestra carne mengue y que nuestro espíritu sea alimentado. Pero, ¿por qué debemos ayunar? El ayuno es una práctica espiritual y un llamado al arrepentimiento. En Joel 2:12 dice: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros debemos ayunar es porque al debilitar nuestra carne, nuestro espíritu busca ese arrepentimiento, busca restaurar esa relación con Dios a través del arrepentimiento. Y nuestro Señor Jesucristo también habló del ayuno, enseñó sobre el ayuno. En Mateo 6:16 dice: cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces Jesús también enseñó sobre el ayuno. Dijo que era una práctica que nosotros debíamos de llevar a cabo y nos dio incluso recomendaciones de cómo hacerlo. No hacerlo para que nos vean que estamos ayunando, sino que hacerlo por la consagración, por la relación que nosotros tenemos con Dios. Esta serie se llama Intimidad con Dios, así que una de las herramientas que tú tienes a disposición para tener esa cercanía, para tener esa intimidad con Dios, es el ayuno. Cuando nosotros ayunamos, sometemos nuestra carne a un sacrificio, y esto es para buscar la presencia de Dios, para que nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestra independencia mengüe, para que seamos más humildes. Dice la palabra en los Salmos 51:17, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado. Entonces, cuando nuestro espíritu se aflige, cuando nuestro espíritu se quebranta, tú escuchas, tú no puedes resistirte a nuestro clamor. Y eso es lo que también tratamos de hacer a través del ayuno, que nuestro espíritu sea quebrantado. Y también, cuando nosotros ayunamos, crece nuestra relación con el Espíritu Santo. Porque
no es que Dios se acerque más a nosotros por el hecho que estamos ayunando. Es más bien el hecho que cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros quebrantamos nuestro corazón, cuando nosotros sometemos nuestra carne, somos más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Le escuchamos mejor. Dejan de haber tanto ruido a nuestro alrededor y podemos concentrarnos en nuestra relación con Él. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces el ayuno también nos ayuda a purificar nuestro corazón, a dejar de tener ese doble ánimo, a dejar de estar pensando en cosas espirituales y al mismo tiempo pensando en cosas carnales. Pero recordemos que eso es parte de nuestra naturaleza. Nuestra carne es parte de nosotros, pero la palabra nos manda a que sometamos la carne para que el espíritu prevalezca. Y eso es uno de los productos, uno de los propósitos del ayuno. Ahora, cuando nosotros hablamos de propósitos, a través de la Escritura también podemos ver diferentes momentos en que se habla de ayuno, en que se habla de situaciones en que alguien se puso a ayunar o que un grupo de personas ayunó. Y vamos a ver que en muchas ocasiones sí el ayuno produjo el propósito, el deseo que se requería, en otras ocasiones no. Pero de lo que sí estoy seguro es que produjo en el corazón lo que Dios quería que se produjese. Y les leo de 2 de Samuel 12, del 15 al 17. Esta parte de la palabra habla sobre David. Cuando David le reveló el profeta Natán lo que había hecho con la esposa de Urías. Le dice: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Creo que todos conocemos la historia, y sabemos que el niño murió. O sea, sí David ayunó, sí David pedía por la vida del niño y hizo el ayuno. Sin embargo, la decisión de Dios era diferente. Pero si continúan ustedes leyendo la historia en 2 de Samuel, ustedes van a ver que cuando el niño murió, David se levantó, se limpió y comió. ¿Por qué? Porque Dios, durante ese tiempo de ayuno, ese tiempo de sufrimiento, ese tiempo en que Él estaba pidiendo la sanidad de su hijo, Él estaba pidiendo algo especial, pero la respuesta fue negativa. David comprendió lo que había en su corazón, comprendió el propósito de Dios a través de lo que él estaba viviendo. Y eso produjo en David la paz necesaria para levantarse del ayuno cuando el niño había muerto. Asimismo, en otras porciones de la Escritura podemos ver que a veces se han hecho ayunos esperando una respuesta de parte de Dios, para que Dios apresure una respuesta. En Daniel 9, del 2 al 4 dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y continuó Daniel orando. Y ustedes conocen la historia. Recibió una respuesta de parte de Dios. Entonces también nosotros podemos ayunar para pedirle al Señor que se acelere una respuesta de parte de Dios. En los Salmos 109, 23 al 25, podemos encontrar
porque la palabra también habla de cuando ayunamos porque nuestro espíritu está angustiado, porque no sabemos cómo resolver una situación o no tenemos los medios para lograr algo. Dice la palabra, me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Estas son palabras de David. Y David vivió momentos muy difíciles en su vida. Momentos en que se sintió angustiado, en que se sintió abandonado. Pero el ayuno le ayudaba a recordar quién era Dios para él. Lo que Dios había hecho en su vida. La transformación que había tenido de un pequeño pastor, olvidado incluso por su padre, al rey de la nación de Israel. Entonces, a través del ayuno también David recordaba y tomaba ánimos. En el Salmo 42, David expresa que mientras ayunaba, su hambre y sed del Señor eran más grandes que su sed, que su hambre natural. Como resultado, llegó a un lugar donde él podía clamar por ese auxilio, clamar desde las profundidades de su espíritu al Espíritu de Dios, y entonces ser rescatado. Entonces, como podemos ver, hay diferentes razones, diferentes circunstancias por las cuales nosotros podemos decidir hacer un ayuno. Pero lo que a mí más me gusta de esto es que independientemente de la razón por la cual nosotros decidamos ayunar, la razón por la cual nosotros decidamos buscar a Dios a través del ayuno, el ayuno en sí produce algo especial en nuestros corazones. El ayuno nos conduce a una relación más profunda, más íntima y más poderosa con el Espíritu Santo. Cuando nuestra carne mengua, nuestro espíritu se vivifica. Cuando nuestro espíritu se vivifica, le es más fácil tener esa relación con el Espíritu Santo, escucharle, poder percibir su presencia, poder disfrutar de sus caricias, pero también de su enseñanza. El ayuno es una clave para entrar en la presencia de Dios, porque nos permite enfocarnos exclusivamente en Él. Cuando nosotros venimos y nos apartamos del alimento, nos apartamos de cubrir esas necesidades que nuestra carne demanda, porque la carne va a demandar que tiene hambre, va a demandar que quiere alimentarse, va a demandar ser satisfecha. Cuando nosotros privamos a la carne de esas demandas, nuestro oído se pone más dispuesto a recibir del Padre. Al abstenernos de alimentos, el cuerpo se debilita y la carne, que exige más atención, hace que entonces la única salida nuestra sea buscar más de su presencia, alimentarnos en su presencia. Así como dijo David, como lo que leímos, que nuestra hambre física se vuelva hambre espiritual. Y eso es lo que produce el ayuno, aunque nosotros no lo pidamos, aunque nosotros no empecemos a ayunar debido a esa razón. Y como experiencia personal les cuento que una de las cosas que a mí más me ha costado en la vida es la comida, el sobrealimentarme. Y muchas veces intenté hacer dieta de diferentes maneras y nunca pude hacerlo. Siempre me ponía extremadamente de mal humor y era una situación que se volvía problemática. Sin embargo, cuando empecé a intentar ayunar, las cosas fueron diferentes. Inicialmente yo pensé que me iba a poner de muy mal humor por la falta de comida, pero de hecho, lo que pasó fue que empecé a tener más paz en mi corazón. Empecé a poder someter esos deseos, someter
mi carácter, someter mi voluntad. Así que no importa la situación por la que tú quieras empezar a ayunar, yo lo que sí te puedo asegurar es que Dios va a hacer algo inesperado, algo maravilloso, algo que ni tú te imaginas en tu vida a través del ayuno. Ahora, vamos a la parte de cómo hacer un ayuno. Lo más importante de un ayuno es dedicar tiempo a orar, dedicar tiempo a buscar esa presencia de Dios, a hablar con Él, a abrir nuestro corazón delante de Él. Si nosotros decimos que ayunamos pero no oramos, discúlpeme, estamos solo aguantando hambre o haciendo dieta. Y el ayuno no es una dieta, no ese es el propósito del ayuno. Ahora, hay diferentes tipos de ayuno. El ayuno completo es la abstención total de alimentos, excepto agua. Y en la palabra podemos encontrar diferentes ayunos. Incluso nuestro Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, ayunó durante 40 días en el desierto. En el desierto no había nada más que agua para Él. Entonces, durante esos 40 días Él no recibió un alimento físico, pero fue un tiempo donde Él se fortaleció, donde su espíritu fue llenado para esos 3 años que Él iba a tener de ministerio. 3 años que terminaron con su resurrección, con esa resurrección que te da vida a ti y que me da vida a mí. Y eso tuvo que ver también con el ayuno que Él hizo. ¿Qué otro tipo de ayuno podemos tener? Podemos tener ayunos parciales. Un ayuno parcial podría ser, por ejemplo, que tú no tomas alimentos desde la puesta del sol hasta la puesta del sol. Quiere decir que, digamos, tú cenas este día a las 6 de la tarde que se pone el sol y vuelves a comer hasta otra vez la puesta del sol. O hay personas que entregan el ayuno al mediodía, a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde. Ahora, todos estos ayunos, especialmente el ayuno total o el ayuno de puesta de sol a puesta de sol, requieren supervisión médica, requieren que tú le preguntes al Señor que si ese es el ayuno que Él quiere que tú tengas con Él, ese tiempo que Él quiere que tú tengas con Él, porque también puedes correr riesgo tu salud. Entonces, antes de entrar en un proceso de ayuno largo, en un proceso de ayuno muy profundo, por favor, consúltalo con tu médico. Ahora, esa es otra manera de hacer el ayuno, es hacer ayuno, por ejemplo, de vegetales, como el ayuno de Daniel. Daniel decidió no contaminarse con la comida de la casa del rey y dijo que le dieran a él solo legumbres, a él y a los que estaban con él. Y de hecho le dieron solo legumbres y se dieron cuenta que al pasar del tiempo Daniel estaba mejor que los demás que comían todo lo que les ponían enfrente. Entonces a eso se le llama ayuno de Daniel, cuando nosotros venimos y tal vez nos privamos de esas cosas que nos gustan, que estamos acostumbrados a comer, como por ejemplo carne, lácteos, huevos, y comemos solo vegetales. E incluso podríamos llegar más allá y hacer un ayuno parcial, digamos hasta las 2, 3, 4 de la tarde, y luego cenar legumbres. Esa podría ser otra manera de ayunar, siempre y cuando nosotros venimos y estamos afligiendo nuestra carne, le estamos quitando aquello que nuestra carne desea. Y aquí quizás voy a hacer un paréntesis porque creo que es importante. Otra de las prácticas que aparece en la palabra como una ofrenda al Señor, como un sacrificio para el Señor, es velar, es hacer vigilia. En la vigilia nosotros nos privamos de sueño. En el ayuno nosotros nos privamos de comida. Dormir y comer son necesidades vitales. Para vivir nosotros necesitamos descansar, necesitamos comer, necesitamos respirar y muchas otras cosas.
Pero aquí quiero ser enfático en esto. Me han hecho preguntas, me han dicho, por ejemplo, que si se consideraría válido como un ayuno el dejar de ver redes sociales, el dejar de ver televisión, el dejar de hacer otras cosas. Y yo creo que son cosas buenas. Dejar de comer tanta harina y dulce, sí es algo bueno. Dejar de ver redes sociales, sí es algo bueno. Dedicar más tiempo a la oración, sí. Pero realmente el ayuno habla sobre una necesidad vital. Ver redes sociales no es una necesidad vital. Entonces yo en lo personal no consideraría eso un ayuno. Pero usted puede orar al respecto y espere que el Señor le dé la respuesta. Ahora, ¿qué preguntas frecuentes podemos tener nosotros antes de comenzar a ayunar? Es vital que nosotros le pidamos al Señor fortaleza, porque nuestra carne trata de ganarle al Espíritu y necesitamos esa fortaleza espiritual que viene del Espíritu Santo para poder hacerlo, para poder resistir, para poder realmente sujetar nuestra voluntad al deseo de nuestro corazón de agradar a Dios. Entonces, pídale fortaleza al Señor, porque el dominio propio viene de parte de Dios para tu vida, pero hay que pedirlo. Asimismo, la longitud de nuestro ayuno. ¿Cuántos días voy a ayunar? Si lo voy a hacer una vez por semana, una vez al mes, no sé. Pregúntale al Señor cómo es el ayuno que tú quieres hacer. O, mejor aún, vuélvelo una disciplina espiritual. Esta serie se llama Intimidad con Dios y esta es una de las herramientas para tener intimidad con Dios. Entonces, si tú quieres que tu intimidad con el Padre, con el Espíritu Santo, con Jesús sea algo continuo, una fuente que brota continuamente agua para tu vida, procura hacerlo también una disciplina de vida el ayuno. Puede ser una vez por semana, un día específico, hasta tal hora me voy a abstener de alimentos o de lo que el Señor ponga en tu corazón. Pero siempre, siempre, siempre busca esa respuesta de parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte? Puede ser que tú digas, voy a ayunar un día, pero de repente durante ese día de ayuno el Espíritu Santo te habla y te da más propósitos, te da más dirección y empiezas, si ese día se volvieron 3, no lo sé. Va a depender de tu relación con el Espíritu Santo. Pero sí, como consejo te digo, empieza a hacerlo como una disciplina, como algo que tú quieres hacer para agradar a Dios. Y entonces te vas a dar cuenta cómo Dios se agrada de ti y produce en ti incluso más. Cuando nosotros ayunamos ante Dios, nuestro propósito primordial realmente debe de ser acercarnos a Él, tener esa comunión con Él, saber que durante ese día, durante esa mañana, vamos a dedicar tiempo a la oración, tiempo a meditar en su palabra, a escudriñar las Escrituras, tiempo que probablemente en otras circunstancias no dedicaríamos de esa manera. Entonces, cuando tú vengas y te presentes delante del Señor con ayuno, procura apartar realmente ese tiempo que tú vas a ayunar. No lo tomes a la ligera, no digas, me toca ayunar el miércoles, entonces hago mi devocional de la mañana y después voy a comer hasta las 3 de la tarde. Pero durante ese tiempo del devocional y las 3 de la tarde, tú no hiciste nada más. Realmente no estás haciendo mucho, no estás entrando realmente en esta disciplina del ayuno. Ahora, también quiero hacerles énfasis en lo siguiente. Cuando tú sales del ayuno, cuando tú terminas el ayuno, especialmente cuando ha sido un ayuno de varios días, no trates de alimentarte de todo lo que no te alimentaste durante esos días de una sola vez, porque te vas a enfermar, te va a caer mal. Entonces, sé prudente, pídele guía al Espíritu Santo. Recuerda que así como tú entras y te preparas para el ayuno, asimismo tú tienes que salir del ayuno
de una manera pausada, de una manera cauta. Y puedes, por ejemplo, cenar ese día o en el día siguiente verduras, caldos, algo que sea suave para tu estómago. Ahora, como testimonio, también quiero quitar un poco aquellas excusas que a veces ponemos para no ayunar. Mi excusa era, me voy a poner de muy mal humor, no voy a aguantar y en vez de salir algo bueno de un ayuno, el fruto de la carne va a aflorar en mí. Pero como les testifiqué, Dios obró diferente en mi corazón y durante un ayuno yo tuve paz y fue un ayuno bastante largo, pero durante ese tiempo no sentí esa frustración, esa ira que tenía cuando hacía dieta, por ejemplo. Otro testimonio, y este es de mi esposa. Ella cuando empezó esta práctica del ayuno, ella dijo, yo no puedo ayunar porque yo tengo gastritis y colitis. Y la pastora le dijo, ¿cómo no? Tenga fe, el Señor la puede sanar en el ayuno. Y de hecho, así fue. Hizo el ayuno y para la gloria de Dios ella fue sana de gastritis y colitis. Entonces, recuerda, nuestro cuerpo es reflejo de nuestro espíritu. Cuando tú estás alimentando tu espíritu, tu cuerpo lo va a reflejar también. Y estas son las cosas que muchas veces nosotros queremos dejar de lado el alimentar nuestro espíritu, el tener esa intimidad con Dios para que Él vaya formando en nosotros los hombres y mujeres que Él desea que nosotros seamos. Otra pregunta que surge durante los ayunos es, ¿se puede trabajar y estudiar mientras se ayuna? Definitivamente depende del tipo de ayuno que tú vas a hacer. Si vas a hacer un ayuno completo o un ayuno largo, lo ideal sería que tú tengas el tiempo para hacerlo, el tiempo para dedicarte a la oración, para reposar delante de Dios y que tu espíritu sea vivificado. Pero si tú tienes que trabajar, si tú tienes que estudiar, se vuelve un poco más difícil hacer un ayuno muy drástico o un ayuno muy prolongado. Vas a tener que alimentarte de alguna manera. No vas a tener siempre el tiempo para orar o para buscar la presencia de Dios. Sí se puede hacer, pero se puede hacer con ayunos parciales. Por ejemplo, durante un tiempo nosotros, trabajando, podíamos hacer ayuno hasta las 4 de la tarde, digamos, tomar algunos momentos durante la jornada de trabajo, al mediodía, a la hora de almuerzo o a la hora del desayuno, para tener esa conversación con Dios y tomar alimentos blandos, verduras, caldos, al final del día, porque al día siguiente había que continuar trabajando. Entonces, pídele dirección a Dios y no te preocupes, Él te la va a dar. Él te va a ir mostrando a través de la práctica del ayuno todos esos tesoros de los cielos que Él tiene reservados para ti y que solo está esperando que tú tengas un corazón dispuesto, un espíritu con hambre y sed de Él para recibirlos, para alimentarte, para fortalecerte en Él. Ahora, hemos hablado del ayuno personal. Ese es el ayuno que nosotros hacemos como una disciplina propia cuando queremos estar cerca de Dios o también cuando tenemos alguna necesidad. Y Dios siempre, siempre va a alinearse a su propósito para tu vida. Y yo he comprendido una cosa, el propósito de Dios para mi vida es mucho más alto que mis pensamientos, que mis sueños, que mis metas. Yo puedo querer muchas cosas, pero yo sé en mi corazón que Dios quiere cosas mejores para mí y que Dios a través del ayuno me las puede dar. Me puede enseñar caminos que yo no he considerado, caminos en los cuales yo no me he fijado, porque mi pensamiento estaba fijado en algo que había salido de mí y que no había salido de su boca. Entonces, dale la oportunidad a conocer a Dios en esta fase, que es el ayuno personal. Ahora, probablemente a finales de año vamos a volver a hablar sobre el ayuno
Vamos a hablar sobre un ayuno que es diferente, porque es un ayuno grupal, un ayuno congregacional. Es un ayuno que desata el poder de Dios, que abre puertas, que hace maravillas. Pero eso lo vamos a dejar para una próxima vez, especialmente cuando nos preparemos para el ayuno congregacional del próximo año, en enero en CCI. Que Dios bendiga tu vida, que puedas disfrutar de esos tiempos de ayuno, de esos tiempos de refrigerio en su presencia, y que recuerdes las palabras que hemos compartido este día contigo, para que las siembres en tu corazón, para que sean palabra que edifica tu vida durante tus tiempos de ayuno. Que Dios te bendiga.